An honor. We had a good speech. We got great reviews. I can't believe it. We got good reviews in that speech. Usually they say he's a horrible dictator type person. I'm a dictator. But sometimes you need a dictator. But they didn't say that in this case. Bueno, el señor Trump a sus anchas pronunció un discurso que ha sido considerado, si usted lo escuchó, 72 minutos, fuerte. Y esto fue allá en Suiza, en Davos. Reafirmó su intención de adquirir Groenlandia, calificándola como territorio de América del Norte. Mencionó que buscaba iniciar negociaciones para discutir su compra, pero sin recurrir a la fuerza. A pesar de sus tensiones con Europa, expresó que ya logró establecer el marco para un acuerdo con la OTAN y dará marcha atrás con los aranceles que había planeado imponer a varios países europeos. En su discurso, Trump criticó, pues nomás faltaba Dinamarca, ¿no?, por no proteger adecuadamente la isla. Destacó que la seguridad de Groenlandia es crucial para la seguridad global. Además, al referirse a las relaciones con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, señaló que Estados Unidos había dado mucho a Europa, pero no había recibido lo suficiente a cambio. Yo no sé qué esperaría Trump que le dieran de regreso, ¿verdad? En este clima de tensión global, Davos se convirtió, pues ahora sí que le diría, en la sede de todo ello, en el escenario de enfrentamiento de ideologías, donde el liderazgo de Trump chocó directamente con la determinación de aquellos que buscan un orden internacional más cooperativo y más confrontativo, como fue el caso del brillante discurso, en mi opinión, del primer ministro de Canadá, Mark Carney. La tensión entre Donald Trump y varios líderes internacionales escaló en Davos. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ofreció un discurso firme y contundente. Se colocó como uno de los líderes más visibles ante la ambición y el avance del trumpismo. Argue the middle powers must act together because if we're not at the table, we're on the menu. Un discurso que no cayó nada bien al inquilino de la Casa Blanca. Canada lives because of the United States. Remember that, Mark, the next time you make your statements. Del lado europeo, el presidente francés Emmanuel Macron se mantiene firme ante Trump. En su discurso en Suiza, alzó la voz contra las amenazas y en rechazo a la política del más fuerte. But we do prefer respect to bullies, we do prefer science to plotism, and we do prefer rule of law to brutality. La respuesta de Donald Trump fue la burla. No tuvo reparo en ridiculizar a Macron por el problema ocular que lo hizo usar lentes en Davos. Emmanuel Macron, I watched him yesterday with those beautiful sunglasses. What the hell happened? Así se desarrolla el Foro Económico Mundial, un foro marcado por el choque de visiones entre Trump y las naciones que se oponen a su enfoque. Eric Alcántara, Heraldo Media Group. Bueno, con mucho gusto, en verdad le agradecemos de nuevo que esté Brenda Estefan, analista internacional, columnista del Reforma, con usted y con nosotros. Querida Brenda, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches, Javier. Un gusto estar en tu programa. El gusto es nuestro. Gracias, Brenda, por tu tiempo. ¿Qué conclusiones iniciales sacamos de lo que ya es mañana en Davos, que seguramente pasarán más cosas, pero de lo que pasó hoy, que sin lugar a dudas ha sido el día más intenso en mucho tiempo de lo que ha vivido Davos? Sí, pues un mensaje muy esperado, el de Donald Trump, en donde recurrió a muchos de sus lugares comunes a hablar de las fortalezas de la economía estadounidense a partir de su regreso a la Casa Blanca, una crítica muy intensa a la agenda verde, a todo lo que es el desarrollo sostenible y las energías renovables, volviendo a argumentar que se trata de un engaño mayúsculo para el mundo, y también una fuerte crítica a Europa, a la que juzga está casi irreconocible, se ha debilitado, y al modelo que siguieron no solo los europeos, sino sus antecesores en Estados Unidos. Critica la globalización, critica la migración, el mandar procesos de manufactura a otros países porque sean más baratos. Entonces, un poco de estos mismos argumentos que ya conocíamos en el tema de Groenlandia, pues hay, digamos, un respiro, porque por lo pronto durante su discurso afirma que no va a haber acción militar y unas horas después, informa que llegó a un acuerdo marco, al marco de un acuerdo para un entendimiento en el Ártico que incluiría a Groenlandia, aunque poco después el secretario general de la OTAN salió a decir
que no, que había muchísimo trabajo por delante que hacer, que había apenas algunas ideas sobre la mesa. Esto hizo pensar a los europeos, o al menos así se reflejó en la prensa europea, que el haber tomado una posición más firme de cara a Washington fue lo que hizo que Donald Trump reculara en sus intenciones, pues ya fuese de una invasión o de imponer aranceles a los 8 países que habían mandado miembros de sus ejércitos, un puñado de miembros de sus ejércitos al territorio de Groenlandia. En todo caso, la prensa europea habla de que hay que tomar este anuncio con mucha cautela, que todavía están ahí en terreno movedizo respecto a un eventual acuerdo. ¿Tú qué piensas sobre todo esto? Porque pareciera que sí, si digamos, en este juego de vencidas, pareciera que hoy se llevó el juego Donald Trump, ¿no? Se burló de Macron, amenazó a Mark Carney, le dijo a Europa que estaba muy vieja, le dijo a la OTAN que gracias a Estados Unidos se mantiene. O sea, acabó con todos, mientras yo supongo Rusia y China estaban pues viendo en televisión lo que estaba pasando, ¿no? Pues sí, lo que vemos es que Occidente como concepto, como lo imaginábamos antes, está desprovisto ya Sí. de un contenido político. Siguen habiendo algunos intereses militares, pero ya no hay una visión en común que una a este bloque como sucedió durante décadas. La mejor prueba de ello fueron los mensajes que decías, el de Emmanuel Macron, el presidente francés, y el de Mark Carney, el primer ministro canadiense, en los cuales pues le plantaron cara a la posición de Donald Trump, particularmente el discurso de Mark Carney. Yo invito a quienes no lo hayan escuchado que se tomen el tiempo de buscarlo. Ahí está en mis redes sociales, pero si no, si van a YouTube, también busquen el discurso de Mark Carney el día de ayer, porque me parece que es uno que marcará la época en la que estamos viviendo. Realmente define muy bien cuál es el momento que estamos viviendo, no de crisis del sistema internacional, sino de ruptura del mismo, de agotamiento, y habla de qué pueden hacer los países de tamaño medio. Me parece que es muy claro, digamos, en sus conceptos Mark Carney, y que vale la pena escucharlo. Y yo creo que claramente no le gustó a Donald Trump, tan es así que hoy pues lo ataca, pero no necesariamente le quita el foco. Sí. Si vemos la prensa internacional, no solamente el estadounidense, sino la prensa internacional, el discurso de Mark Carney fue retomado en todo el planeta como un discurso muy potente, donde alguien le dijo un poco a Donald Trump sin decírselo directamente, pero desde Davos, pues cuál era la situación, y que ya no estaban dispuestos a seguir jugando este juego en un mundo postamericano. Entonces, creo que también, si bien hoy Trump anotó algunos puntos, pues el discurso de Mark Carney lo posicionó de manera importante como digamos, como una voz fuerte de la resistencia, vamos a decir, anti-Trump. Entonces, creo que hay todavía mucho que decir. Esto es un proceso que se está moviendo mucho, pero no hay duda, Javier, que estamos viviendo algo tan histórico quizá como 1989. Yo creo que desde entonces no habíamos vivido a nivel de la historia global un momento tan álgido, tan trascendental como el que estamos viviendo actualmente. Oye, Brenda, ¿qué estará pasando al interior de los Estados Unidos? Porque así como, digamos, el mundo es crítico, a lo mejor al interior de Estados Unidos se encuentran a su país de nuevo superpoderoso. No sé cuál pueda ser este razonamiento que incluso lo coloque y lo ubique en las elecciones de este año de una manera positiva. Sí, es difícil saber porque en anteriores ocasiones las encuestas han fallado, pero hoy las encuestas indican que el nivel de aprobación de Donald Trump anda en un 40%. Mira, Es realmente muy bajo. Y si bien dentro de los de su partido, los republicanos, una mayoría sigue apoyándolo, hay dos temas en donde incluso el votante republicano está inconforme en porcentajes mayúsculos, más del 30%. Uno es la economía y otro es la política migratoria. Utilizar a las agencias de seguridad y de control migratorio en las calles de Estados Unidos para llevar a cabo redadas de manera pues muy cruel, muy brutal, parece no caer bien incluso dentro de los republicanos, que están de acuerdo en el cierre de la frontera, pero no en este tipo de operativos. Por lo menos no
un 35% de ellos. Y lo mismo, como decíamos, el tema de economía. Ahora, vienen las elecciones intermedias, pero históricamente el partido en el gobierno pierde las elecciones intermedias. Si las pierde no sería, digamos, la excepción, sino la regla. Y a pesar de ello, pareciera que Donald Trump está más enfocado en lo que es su legado a nivel mundial sí. y a nivel histórico que en las mismas elecciones. Sabe que no se puede reelegir, sabe que la mayoría de los presidentes pierden las intermedias, o su partido político pierde las intermedias, y lo que quiere es dejar como en piedra marcado cuál es su legado. Y lo vemos porque demuele una parte de la Casa Blanca, el West Wing, cambia el nombre del Centro para las Artes en Washington, que es el Kennedy Center, ahora le agregan la palabra Trump Kennedy Center. Y pues esta idea de hacerse del control de Groenlandia, pues va un poco en la misma lógica, porque Dinamarca y la misma OTAN se han mostrado muy abiertos desde el inicio a trabajar de manera conjunta en la seguridad de la isla, a permitir que Estados Unidos tenga mayor presencia militar en la isla. Y no ha habido, digamos, reticencia a ello. Y sin embargo, Trump ha insistido en el famoso título de propiedad de Groenlandia, lo cual, pues todavía hasta su discurso del día de hoy no renuncia a esa idea. Vamos a ver Claro. con las negociaciones hasta dónde cede Dinamarca y Europa. Pero desde luego, pues hay una fractura en la alianza transatlántica, hay una desconfianza brutal que se manifiesta en los mensajes que hemos escuchado de los líderes europeos en Davos en estos días, y creo que eso no va a ser fácil de recomponer. Creo que más bien Occidente como bloque será una referencia que nos sirva para hablar del pasado, no tanto del futuro. Oye, Brenda, ¿ves a Europa disminuida en todo esto? Bueno, Europa, si bien los 27 países juntos conforman la tercera economía a nivel Sí, global, global. si se suman los 27, pues ha caído en un momento como de aquilosamiento con instituciones muy burocráticas, le ha costado tomar decisiones rápidas. De hecho, algunos funcionarios estadounidenses decían que a propósito de Groenlandia, lo que seguramente haría a continuación la Unión Europea será crear un grupo de trabajo, un poco ridiculizando esta burocracia europea. Yo creo que hay un reconocimiento de ello en las principales capitales, pero hay un cambio de actitud de cómo comenzaron a tratar a Donald Trump al principio, con muchas concesiones, incluso concesiones en términos comerciales, en el acuerdo comercial desfavorable a la Unión Europea, que se acordó el año pasado, pero que dijeron, bueno, a cambio de que no se rompa esta liga, de que no se firme el divorcio, vamos a ceder en un poco del acceso al mercado estadounidense. Pero eso parece haberse acabado con Groenlandia. Las principales capitales de Europa pues han tomado una línea muy firme en torno al tema de Groenlandia, y todo parece indicar que ya no van a estar aceptando presiones continuas de parte de Washington. Ahora, el reto mayúsculo que tiene Europa, pues es unir las visiones de 27, Claro, que realmente se den cuenta que los que están en el flanco este y ven como un mayor peligro a Rusia versus los que están en el sur del continente o los que están en la parte occidental y tienen visiones distintas, hoy tienen que entender que este es un mundo de depredadores y que les conviene más unir su fuerza y sus capacidades para hacer frente a esta nueva realidad. Sí. Oye, ¿cómo queda nuestro país, mi querida Brenda? ¿Como la carta o como el menú? Pues mira, desgraciadamente no hay posiciones sin riesgo. México ha decidido tomar una posición de alinearse, digamos, o presentarse como un aliado cercano de su mayor socio comercial, Estados Unidos. Si vemos los números del comercio exterior, del peso que tiene la relación bilateral, pues hasta cierto punto se entiende y es un poco estructural. No tenemos la posición que tiene quizá Brasil, por ejemplo, para tener un mayor juego geopolítico. Y quizá comparado con Canadá, porque muchos hacen la comparativa con Canadá, que trae pues acuerdos con diferentes partes del planeta, incluido China, Qatar, la Unión Europea, Sudamérica,
pues también hay que ver que Canadá tiene fortalezas internas muy sólidas. Nosotros tenemos un problema. La verdadera soberanía parte de fortalecer tus capacidades internas. Cuando tú tienes debilidades económicas muy fuertes, cuando tienes un problema de crimen organizado tan profundo como el que tenemos en el país, pues te pones en una posición de debilidad en este mundo, pues en donde se busca imponer la ley de la jungla. Yo imagino que más allá de tener nuestras dos manos ocupadas en la relación bilateral y pues en atender a Estados Unidos, digamos, y buscar estabilizar el tema de la relación México-Estados Unidos, pues debiéramos tener un activismo en otras latitudes, porque Sí. lo que veo es que vamos cada vez cerrando más puertas y siento que nos estamos encerrando en un cuarto oscuro con Donald Trump. Si bien nuestros intereses están estructuralmente en Washington y es difícil diversificar el tema económico, aún en términos geopolíticos y de relaciones, hemos cerrado puertas en los últimos meses al aplicarles aranceles a todos los países con los que no tenemos tratado, que eso no es nada más China y es hacerle un guiño a Estados Unidos con el tema de China, sino que incluyes a países como Turquía, a países del sudeste asiático, a países como la India, y estamos cerrando pues opciones que debieran ser naturales de alianzas diplomáticas, de puntos en común, en un momento en el que, como decíamos, estamos viendo pues reacciones de muchos países de construir nuevas alianzas y nosotros más bien ya estábamos invertidos con Estados Unidos y nos estamos invirtiendo aún más. Pareciera natural, pero yo creo que no está peleado con la idea de tener una diplomacia activa en otras latitudes y desgraciadamente vemos cómo se han utilizado las embajadas como regalos políticos y no para mandar a personas con los perfiles adecuados en un momento tan álgido como este. Te mando un gran saludo, Brenda, y te agradezco muchísimo tu participación. Gracias a ti, Javier, como siempre, un gusto estar en El el gusto programa. para mí. Muy buenas Gracias por tu participación. Buenas noches.